Muy buenas hermanos, mi nombre es Aparicio Linares con un nuevo tema para Rincón de Apologética Católica. En esta ocasión traemos un tema que es un poco delicado si no tenemos la suficiente madurez espiritual para poder enfrentarlo. Me refiero al tema ¿cómo saber si me estoy convirtiendo en protestante? Le decía, es un tema muy delicado y muchas veces nosotros todavía no tenemos esa madurez para poder enfrentar esa situación. Y esto es debido a muchas veces una falta de formación, muchas veces a la forma en la cual hemos ido nosotros llevando nuestra fe en el camino dentro de la iglesia. Pero antes de todo tenemos que comenzar a hacernos ciertas preguntas que son necesarias para saber si me estoy desviando del camino de la fe católica, la verdadera y única fe. ¿Cómo lo sabremos? Haciéndonos preguntas tales como: ¿estoy cuestionando la doctrina? ¿Estoy cuestionando a los sacerdotes? ¿Estoy en este momento más preocupado en lo que hacen otros que lo que mi vida espiritual puede representar? Todo eso tenemos que nosotros cuestionarlos en este momento. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a oír frases tales como: cuando yo era católico nunca leía la Biblia. Esto nunca me lo enseñaron dentro de la iglesia católica. Eso es cuando ya estamos fuera de la iglesia, comenzamos a hablar, comenzamos a criticar, y esto es debido a que nosotros realmente no estamos haciendo correctamente nuestra labor formativa. Es decir, no conocemos las verdades de fe a las cuales decimos que profesamos. Hoy intentaremos ir conociendo algunos aspectos importantes dentro de esta fe, que nosotros tenemos que tomar en cuenta si en verdad estamos en este momento en el desvío del camino como católicos. ¿A qué me refiero con el desvío del camino como católicos? Es decir, que estamos a punto de abandonar nuestra fe porque no la conocemos. A eso vamos. ¿Cuál sería el primer punto que nosotros debemos de tener en cuenta? El primer punto es la falta de formación. Podemos ver en la carta a los Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 14 que nos dice: Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud para conocer, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Nos podemos dar cuenta que esta cita bíblica nos está primeramente orientando cuáles son los papeles que existen dentro de la iglesia. Muchos creen que tienen la potestad de ser todo: maestro, evangelizadores, profetas, apóstoles, pero no. Dios da ciertos roles dentro de la iglesia que nosotros tenemos que ir conociendo. Este es uno de los primeros errores: desconocer nuestra fe. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando oímos alguna doctrina, puede ser ya de manera maliciosa o por ignorancia misma, nosotros comenzamos a cuestionar nuestra fe. Es decir, comenzamos a compararla pero sin tener realmente un fundamento cómo sostenerla. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando llegan los protestantes a nuestra casa y nos comienzan a cuestionar: miren, ustedes tienen imágenes. Realmente tenemos imágenes, pero ellos vienen y nos lo pintan que es idolatría.
Hay que tener cuidado en esos aspectos. No sabemos defender nuestra fe. ¿Por qué? Porque no tenemos fundamento. No tenemos todavía ese criterio para poder defender la fe que nosotros hemos recibido de nuestros padres. Esa fe que nosotros profesamos. En este punto hay algo que hay que tener en cuenta. La misma carta a los Efesios nos va a recordar que solamente hay una sola fe, un solo bautismo. ¿Cómo saber que mi fe, la fe que yo estoy profesando, es la fe correcta? Porque se supone que solamente hay una. Es cuando nosotros la cotejamos o la comparamos o la revisamos frente a la fe de la iglesia. Porque esa es la verdadera fe. Cuando nosotros nos estamos desviando de esta fe, resulta que realmente no estamos viviendo la única y verdadera fe. ¿Por qué? Porque comenzamos nosotros a buscar otras teorías. Y no solamente nos vamos a ir por el lado protestante, como podríamos en este momento acotar, sino que vamos a andar buscando incluso nueva era, yoga, reiki y otras teorías que en lugar de edificarnos nos pueden alejar más de Dios. Vamos a comenzar a aceptar tales teologías de la prosperidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que hay un camino más fácil de lo que la iglesia misma a nosotros nos dice. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado nosotros y tenemos que edificarnos. En Oseas 4:6 nos va a decir: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Mi pueblo está perdiendo la fe por falta de conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros nos estamos alejando de la única y verdadera fe por caprichos personales. Y eso normalmente es cuando el astuto enemigo nos quiere llevar erróneamente a un camino equivocado. ¿Por qué? Porque nos va a poner aquello que nosotros realmente estamos necesitando o creemos necesitar. Pero la verdad es que dentro de la iglesia tenemos todo lo necesario. Pero como no conocemos los tesoros, terminamos diciendo que realmente no necesitamos la fe de la iglesia. No necesitamos todo esto que la iglesia nos está dando. Pero realmente necesitamos nosotros conocer perfectamente a qué se refiere esta fe. Vamos a ver un segundo punto que también como católicos muchas veces nos lleva a cuestionar nuestra fe y alejarnos de la iglesia. ¿Por qué? Porque en lugar de estar viendo a Cristo, estamos viendo una tormenta. Oigan bien, ese es el punto. Ver la tormenta en lugar de Cristo. Para esto vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 28 al 30, que nos dice: Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Gritó: Señor, sálvame. Este pasaje realmente tenemos que irlo conociendo y profundizando. ¿A qué me refiero con este punto? Muchas veces cuando nosotros estamos en la iglesia y hemos comenzado a ver ese camino dentro del servicio, resulta de que comenzamos a observar los problemas que existen y comenzamos a juzgar a los hombres. Criticamos a los sacerdotes, criticamos a los obispos, criticamos al Papa y quitamos los ojos de Jesús. ¿Por qué estamos nosotros en la iglesia? ¿Por ellos o porque Cristo ahí nos ha pedido estar? La verdad es que nosotros como seres humanos comenzamos a ver críticas. Incluso cuando hay elecciones para coordinadores o dirigentes dentro de un grupo de la iglesia, eso más parece campaña política, a ver quién queda como líder, a ver quién queda como coordinador, a ver quién queda como el servidor de una comunidad. Y si no quedamos nosotros, también comenzamos a criticar y comenzamos a decir: ¿cómo es posible que lo nombraron a él? Si tiene, y comenzamos a sacar
una lista de defectos. Esa lista de defectos siempre nos va a dejar a nosotros como que somos mejores que todos aquellos que pudieron elegir. Pero siempre vamos a salir campeones. ¿Por qué? Porque el egoísmo de nosotros va a sobresalir. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues compararnos con aquel que no tiene defecto, que sería contra Cristo. Y con Cristo siempre nos vamos a encontrar defectuosos. Siempre vamos a tener muchas cosas que tenemos que mejorar. Frente a Él tenemos que compararnos y dejar de estar viendo a los hombres y seguir viendo a Cristo. Que Cristo sea realmente ese modelo a seguir. Cuando comencemos a ver a Cristo, nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos realmente edificarnos, crecer, y no vamos a dudar de nuestra fe. Esto me recuerda a una historia. Resulta que un hombre llegaba a confesarse y le decía al sacerdote todos los errores de los demás menos los pecados de él. El sacerdote, muy preocupado, comienza a pensar cómo puedo hacer para que este hombre deje de fijarse en los problemas de los demás y comience a ver cuáles son sus propios problemas para poder encontrar la santidad. Lo que encontró fue lo siguiente. Le dijo: mira, toma este vaso de agua. Estaba a ras o cabalito, no tenía espacio para echarle más. Viene el sacerdote y le dice: quiero que des una vuelta y no botes ni tan siquiera una gota de agua de la que va ahí. Y comienza aquel hombre a recorrer la parroquia. Y va dando la vuelta y él pendiente de que no se le cayese. Terminó luego de un tiempo de dar la vuelta y llega donde el sacerdote y le dice él: ¿te diste cuenta de aquel niño que estaba inquieto en la banca? Le dice: no, padre, ni lo vi. ¿Te diste cuenta de aquella señora que estaba dándose golpe de pecho y que no cambiaba? No. Pues justamente es lo que tienes que hacer, estar concentrado en tus cosas, porque es lo que te va a ayudar a edificarte. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en este momento. Tenemos que comenzarnos a fijar en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros realmente crezcamos, pero creciendo ¿cómo? Tenemos que crecer viéndolo a Él única y exclusivamente. Es allí donde nosotros vamos a comprender que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros y es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar para llenarnos en el amor de Dios. Y eso lo haremos en el momento en el cual nosotros podamos gozarnos en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Nosotros como católicos tenemos a un Cristo vivo que se ha quedado en medio de nosotros. Ahí nosotros vamos a comenzar realmente a vivir nuestra fe de la mejor manera. ¿Cuál sería el tercer punto que en esta ocasión vamos a conversar? Olvidar el primer amor. Para esto vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 4, que nos dice: conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Es increíble lo que nos está diciendo Jesús a través de este pasaje. Nos dice: te conozco, sabe que he luchado, sabe que nosotros hemos estado siempre buscando el servicio correcto dentro de la iglesia, todo eso lo conoce, y nos dice: incluso has encontrado aquellos que han sido un engaño para aquellos que pertenecen a la iglesia, y los has descubierto.
Es ahí donde podemos darnos cuenta que realmente nosotros podemos estar haciendo las cosas correctamente, pero nos hemos desviado del camino y hemos comenzado una crítica. Es el punto anterior que acabamos de estar viendo. Después nos dice: pero tengo algo contra ti, has perdido el amor de antes. Las pruebas, las dificultades que enfrentamos día a día puede ser que nos haya hecho olvidar cuál es nuestro objetivo. Incluso se nos haya olvidado cuál es el amor a Dios. Y de esta manera olvidarnos de vivir la gracia que Dios ha pedido para nuestras vidas. Nosotros tenemos que buscar la manera en la cual tenemos que vivir correctamente el amor. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo el primer amor? Llegamos a Eucaristía y nos dormimos. Nos da sueño. O estamos distraídos en el teléfono o viendo lo que están haciendo los demás. Nos vamos acercando al sacramento de la confesión y comenzamos a criticar y a ver a aquellos que van en la fila o a aquellos que todavía no se han incorporado a la fila. Es ahí donde nosotros tenemos que tener especial cuidado. Cuando perdemos el primer amor, sentimos que una Eucaristía, por muy corta que ésta haya sido, la sentimos que fue demasiado larga, demasiado aburrida. Incluso pudo que no haya habido homilía ese día, pero nosotros la sentimos que está aburrida. Por lo tanto, es momento de que nosotros comencemos a buscar encender nuevamente la llama del amor hacia Cristo, hacia todos aquellos que nos rodean. Realmente la Iglesia tiene mucho que darnos a nosotros y tenemos que enamorarnos de ello. No tenemos que nosotros estar pendientes de los demás, porque tenemos que estar pendientes de la llama de la fe que se ha apagado en nuestras vidas. Por lo tanto, es momento que nosotros comencemos nuevamente a vivir con alegría, con entusiasmo, todo esto que la Iglesia tiene para nosotros. No perdamos la oportunidad realmente de vivir la fe de la mejor manera y estarnos en este momento convirtiendo en aquello que nosotros todavía no somos. Cuando andemos buscando tener sentimentalismos en la Iglesia, en ese momento preocúpate, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque sentir bonito no es fe. Fe es tener una convicción firme y veraz de todas las verdades. Y que yo, por decisión, he aceptado esa fe. Y la he aceptado de una manera en la cual yo la conozco. Yo sé qué es estar dentro de la Iglesia y enamorarme de cada uno de los sacramentos a los cuales yo puedo acceder y vivirlos de la mejor manera posible. Para ir concluyendo, les vamos a dar unos pequeños detalles. Si en algún momento has tenido dudas sobre la fe católica, es momento que te decidas a formarte y conocer correctamente qué es tu fe. Si ves más problemas que esperanza en la Iglesia, es momento que dobles rodillas para orar para que el Señor intervenga y cada uno hacer la parte que nos corresponde, buscando siempre la gloria de Dios y no la nuestra. Si sientes que la llama del amor se está terminando, es momento que te acerques a los sacramentos, tanto a la confesión como a la Eucaristía. No te arrepentirás. Ahora bien, lo debes de hacer con el corazón en la mano. Si solo lo haces por un compromiso, no sentirás ningún cambio. Pero si llegas con la plena convicción que Dios te espera, con los brazos abiertos, Dios te abraza en cada momento de tu vida. No dudes, Dios te ama. Comienza a conocer tu fe para que realmente no cometas errores y después de muchos años no te vayas a arrepentir de lo que has perdido dentro de esta fe. Esto ha sido un tema más para Rincón de Apologética Católica. Los invitamos a estar pendiente en las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y ver también los diferentes programas que tenemos, que son para edificación de la fe. No pierdas ni un momento de seguirte formando. Hoy no tienes excusa. La tecnología ha permitido de que muchos podamos donar este tiempo y permitir
formar a los demás y formarnos a nosotros mismos. Como siempre, hermano, la decisión es tuya. Tú decides qué vas a hacer. Te invito a que no pierdas el tiempo y sigas conociendo más y más la fe católica. Bendiciones a todos.